Ya estamos en vivo. Sí, ya estamos en vivo. Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi podcast. Soy Alberto Zambrano, este es mi podcast y bueno, si eres nuevo por aquí, suscríbete, suscribirse es totalmente gratis a todas mis redes. Si desbordas generosidad, patreon.com/Alberto Zambrano y ahí a partir de $1 me puedes apoyar volviéndote uno de mis patrocinantes, ¿ok? Ahí obtienes recompensas a cambio de esto, como obtener estos episodios antes que todo el mundo, comparto libros, comparto otros contenidos que no suelo poner aquí, ¿no? Luego de haber hecho esa cuña necesaria, quiero hablarles sobre el tema de hoy, ¿no? Vamos a hablar sobre la crisis de los opiáceos y los productos culturales recientes, ¿no? A la luz de que Netflix sacó una serie llamada Painkiller, ¿no? Uno de mis podcasts más escuchados en Spotify es la historia del Oxycontin y de la epidemia de los opiáceos. Entonces quisiera ahondar un poco y hablarles un poco sobre las cosas que han surgido desde el punto de vista comunicacional, en libros, en películas, en series, con respecto a la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, ¿no? La crisis de los opiáceos es una crisis de salud pública, está vinculada al uso de medicinas conocidas como opiáceos y nació en realidad a mediados de los años 1990 en los montes Apalaches de Estados Unidos y es una cosa que se fue saliendo de control al punto en el que está hoy, ¿ok? Y es objeto de estudio desde todas las ópticas y ángulos posibles, ¿no? A los médicos nos interesa porque la crisis de los opiáceos es una epidemia, es una cosa que era totalmente prevenible y se nos hizo creer desde las instituciones reguladoras y académicas que el uso de estos opiáceos era seguro. ¿Okay? A los desarrolladores de políticas públicas les interesa por la forma criminal en la que elementos muy específicos del sector farmacéutico se vincularon con mafias, con médicos corruptos, ¿ok? Y se aprovecharon de las fallas evidentes en los mecanismos del control burocrático del gobierno de Estados Unidos, ¿no? A las familias de las víctimas y a los adictos les interesa porque en algún punto de su vida tuvieron un contacto con el Oxycontin y con esa sustancia y con los opiáceos, ¿no? Y a las generaciones futuras les interesa porque sirve como un relato tristemente célebre de algo totalmente prevenible, ¿no? El uso del opio está documentado desde los albores de la historia, ¿no? Es una sustancia, el opio comienza como una sustancia blanca de color lechoso que sale de los bulbos de la amapola. Por el control de esa sustancia se fueron a la guerra los chinos y los británicos en varias oportunidades. Por esa misma sustancia se financiaron los mujahidines afganos devenidos talibanes. A lo largo de su dilatada historia, el opio y la relación que tiene el opio con los médicos, con las farmacéuticas, con los pacientes y sus derivados, eso es muchísima tela que cortar, ¿no? Y desde que el opio fue y sus derivados, los opiáceos, Bayer desarrolló la heroína como una cura milagrosa para la tos, pasando como una cura para los bebés que lloraban mucho, hasta el remedio mágico para los dolores. El opio actúa en el cerebro, inhibe los centros del dolor, solo que lo hace de una forma muy eficaz, destruyendo los mecanismos de recompensa e inhibición y creando adicción y creando tolerancia, ¿no? El usuario de los opiáceos necesita cada vez una dosis mayor para poder satisfacerse y de allí surgen los problemas. Se acaban las pastillas, se acaba el dinero, se acude al robo, se acude a la violencia, a la prostitución, a la mendicidad, a toda una serie de cosas que no traen nada bueno, ¿no? A los adictos del opio de la guerra civil en Estados Unidos, unos soldados del bando que fueran, confederados o de la Unión, terminaron amputados, dolidos y traumatizados por lo terrible del conflicto y se les dejó a su suerte. No había ciencia que entendiera qué estaba pasando y sí, recibieron opio, recibieron morfina. Los ingleses descubrieron que traficando opio en China podían controlar su comercio para evitar la competencia en productos cuya mano de obra era más barata, materias primas codiciadas y en general poder los británicos con el tráfico de opio en China regular la economía de un país rival. Eso generó dos sangrientas guerras. Los chinos montaron una inquisición y se prendieron sendos pleitos por unas bolas gigantes de opio. John Jacob Astor y el abuelo de Franklin Delano Roosevelt traficaron opio y se lucraron de ello, ¿no? De los delirios oníricos del opio y de los opiáceos surgen grandes obras literarias como las de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, de George Orwell cuando siendo policía en el Raj británico ve de cerca el asunto y siendo soldado en la Guerra Civil Española y luego entre el París y el Londres de la guerra y de la posguerra veía a los adictos echados a su suerte, ¿no? Anthony Bourdain, el tristemente célebre
y fallecido chef admiraba en cierto modo el devenir de los famosos que se dejaron ahogar por esa sustancia. Kurt Cobain era un heroinómano, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Tom Petty, Prince, vidas talentosas que terminaron abruptamente por un vicio bien maluco, ¿no? Entonces, eso es mencionar solo a los famosos, porque esas son algunas historias del imaginario colectivo, algunas historias de la cultura pop, si se quiere, unas historias trágicas, la verdad. En las primeras décadas del siglo XX se veía a los adictos como indigentes y delincuentes por escogencia propia, y no se hacía nada por ellos. La ciencia fue evolucionando y eventualmente descubren el cómo funcionan bioquímicamente estas sustancias, y se les dio un enfoque y se les dio un acercamiento médico con cierto cuidado. Las guerras, la primera y la segunda, aumentaron el uso de la morfina con sus consecuencias, ¿ok? Pero no fue sino el boom económico de la posguerra en el que unos hermanos hijos de inmigrantes judíos en Nueva York que estudiaron medicina y luego estudiaron psiquiatría descubrieron que se puede hacer mucho dinero con pacientes a los que a la sociedad no les tiene mucho en cuenta. Empezaron trabajando en un hospital psiquiátrico donde veían que los tratamientos como la terapia de electroshock, la terapia electroconvulsiva, no les parecía atractivo. Y tuvieron bastantes pacientes a los cuales tuvieron que aplicarles electroshock, ¿no? Mortimer, Raymond y Arthur Sackler deciden que la cura no puede ser tan cruenta, ¿ok? Y se enfocados en su espíritu empresarial, compran una farmacéutica llamada Purdue Frederick y que luego se vuelve Purdue Pharma y luego deciden montar una empresa de publicidad y empiezan a vender una serie de medicinas un tanto muy poco atractivas, ¿no? Vendían removedor de cera para los oídos, Cenocot, uno que otro antiácido. Pero no fue sino hasta en los años 1960, con el advenimiento del Valium, que Arthur Sackler decide volverse el rey, el fabricante, el creador del mercadeo, del marketing farmacéutico, tal y como lo conocemos hoy. La industria del mercadeo farmacéutico nace con Arthur Sackler y creó una revolución en la industria farmacéutica porque le permitió a las farmacéuticas hacer publicidad de sus medicamentos por medio del uso de médicos, de recomendaciones, y eso generó una revolución en el tratamiento, en el devenir de los medicamentos. Y así como tuvo muchas cosas buenas, la historia de hoy es una de las cosas malas que vino con esa revolución, ¿no? El furor con la venta del Valium es tal que Sackler y su empresa de publicidad se inventaron enfermedades que no existían para engañar a los médicos y hacer que receten aún más Valium, y eso les trajo una gran cantidad de riqueza, ¿no? La familia Sackler es una familia que se enriquece mucho, pero la familia Sackler es un caso en sí, ¿ok? Los tres hermanos eran una familia sumamente disfuncional, ¿ok? Hablamos de infidelidades maritales que hacen lucir a la vida de los Mad Men de Don Draper como algo muy parecido. Hablamos de que con la plata del mercadeo llegó la filantropía y con la filantropía vino la compra de arte, la compra de conciencias, el meterse en las instituciones, en meterse en las academias, en meterse en los entes gubernamentales a los realazos, a fuerza de bolsillo, ¿no? A las enteras de museos tuvieron el nombre de la familia Sackler, vitrales en las iglesias protestantes británicas, bibliotecas, auditorios, pabellones de hospitalización, hospitales, todas con el nombre Sackler puesto en la puerta por la filantropía de Arthur y Raymond y Mortimer Sackler, ¿no? Poniéndolos aparte los detalles sórdidos de la vida de la familia, que están reseñados con un lujo de detalles en un libro de Patrick Radden Keefe llamado Empire of Pain, Imperio del Dolor, la historia no contada de la familia Sackler, y en un artículo de la revista New Yorker, ¿okay? Los Sackler empezaron a hacer muchísimo dinero, y mientras hacían muchísimo dinero comenzaba un naciente movimiento y tendencia dentro de la medicina que agrupaba a enfermeras, a médicos, a pacientes en el área de los cuidados paliativos, en el área de los enfermos terminales, de los enfermos con cáncer que están desahuciados, ¿okay? En los cuales se tiene que tratar el dolor que les aqueja, ¿okay? Y este movimiento, el movimiento antidolor, empieza a ser un gran puje, ¿okay? Por lo que es el tratamiento y el enfoque del dolor, ¿okay? Crearon este movimiento, el movimiento antidolor creó la Fundación del Dolor Americana, la American Pain Foundation, ¿okay? Que a pesar de parecer respetable, era una
un frente de lavado de dinero para las grandes farmacéuticas, ¿ok? Es una organización que presionó para hacer del dolor un quinto signo vital y que los médicos interpretaran el dolor como un signo vital. El dolor no es un signo vital, es un síntoma de que algo está mal, ¿ok? Y ese replanteamiento, junto con las cosas que les voy a contar, sentó las bases para la crisis de los opiáceos. No obstante, ese impulso de replantear el dolor y la interpretación del dolor por parte de los médicos y el personal de atención médica de sus pacientes, ¿ok? Creó un cultivo entre los médicos y en los pacientes para ver el dolor como algo que se eliminaría mediante el uso rutinario de analgésicos, ¿ok? Ya los Sackler estaban haciendo muchísimo dinero con una industria que crearon, la del marketing farmacéutico, y deciden prestarle un poco de atención a ese movimiento antidolor. Compran varias patentes, adquieren varias empresas y dan con una tecnología farmacéutica un tanto innovadora, ¿no? Una cápsula de liberación sostenida. ¿Okay? Es una cápsula que tiene el medicamento, es una cápsula que contiene el medicamento y que al entrar se ingiere vía oral, una pastilla que te tomas, y lentamente se disuelve, ¿ok? Generando una liberación lenta y prolongada del medicamento, ¿ok? Ellos desarrollaron sulfato de morfina vía oral envuelto en esa cápsula de liberación sostenida que recetaban a los pacientes terminales para calmarles su dolor, ¿ok? Ese es el famoso MS-Contin. Contin es la tecnología que desarrollaron los Sackler en Purdue Pharma, ¿ok? Que después utilizaron en el rebranding de lo que fue el OxyContin. Eso se lo voy a contar más adelante, ¿no? Y esto fue sumamente exitoso. Esto tuvo unas excelentes ventas hasta que los Sackler se dieron cuenta de que la patente del MS-Contin, del sulfato de morfina en esa presentación de cápsula entérica recubierta de liberación prolongada estaba por expirar y eso la iba a hacer disponible para todos los laboratorios competidores. ¿Qué hicieron? Bueno, buscaron otro opiáceo, otro derivado de la morfina, ¿ok? Que es la oxicodona. Es más potente que la morfina y la heroína y la decidieron empaquetar en la cápsula de liberación sostenida y decirle a los reguladores farmacéuticos que les aprobaran la molécula para su comercialización sobre el falso supuesto de que la oxicodona, al estar envuelta por esa tecnología de liberación entérica sostenida, se creía, y hago énfasis en el se creía, porque eso fue lo que le dijeron a ellos. ¿Quién lo creía? Bueno, lo creían ellos. Ellos creían que eso iba a reducir el potencial de abuso y adicción a una serie de pacientes a los que normalmente no se les recetaban opiáceos. Y hay dos cosas aquí, ¿no? Por una parte, en los papeles de aprobación del OxyContin, Purdue Pharma utilizó un lenguaje vago, poco científico, con una frase como se cree. ¿Qué se cree? ¿En qué se cree? Creían ellos que al envolver la oxicodona con esa cápsula de liberación entérica, se reducía al abuso de potencial. Pero los usuarios del OxyContin se dieron cuenta de que al meterse la cápsula debajo de la lengua un ratito o disolverla, ¿okay?, en agua, tenían acceso directo a la oxicodona en estado puro y obtenían el efecto narcótico de la oxicodona de una forma más rápida. Empezaron a aparecer todo ese montón de gente, ¿ok?, con la franela manchada porque de los colores de la cápsula. Y eso después se los voy a contar, pero eso fue bien feo, ¿no? Y todo con base a un se cree. Eso aparecía en el prospecto, que es el papelito que le dan que traen los medicamentos, ¿no? ¿En qué se cree? Bueno, ellos creían eso y usaron ese lenguaje poco científico y vago. Y yo creo que esa empresa, y lo que yo creo es que esa empresa farmacéutica y esos ejecutivos le mintieron a la FDA. Y eso fue lo que pasó. Se fue a juicio por eso. Y eso fue lo que se demostró. Pero lo otro es que no solo le mintieron a la farmacéutica, no solo le mintieron, no solo la farmacéutica mintió, quiero decir, no solo la farmacéutica Purdue Pharma le mintió a los reguladores de la FDA, sino que cortejaron al burócrata que les recibió los papeles para que se los aprobara y luego lo pusieron a trabajar en Purdue. Okay, después ese fue Curtis Wright. La otra cosa, luego les hablo un poco de él. Este cuento, siéntense, pónganse cómodos, pues este cuento es más o menos largo. La otra cosa, y esto es lo crucial aquí, era que, de nuevo,
si el asunto era vender oxicodona de cubierta entérica a pacientes terminales en cuidados paliativos, eso era todo. No hubiese habido epidemia de opiáceos, ¿ok? Pero no, había que venderle esa potente medicina con un altísimo potencial de abuso a gente distinta. Y con la ayuda de los que estaban en el movimiento antidolor, que ayudaron a replantear la interpretación del dolor por parte de la comunidad médica como un signo vital, crearon seminarios, crearon sistemas de educación médica continuada, compraron a realazos a voceros dentro de las escuelas médicas, dentro de los gremios médicos, dentro de los entes reguladores, dentro de las instituciones conexas al gobierno, para empujar la idea de que el Oxycontin, ¿ok? La nueva molécula de Purdue Pharma no es problemático, que se lo podías mandar a alguien con un esguince, a alguien para calmarle el dolor por una extracción de muelas, con un dolorcito moderado, porque el no hacerlo es un acto vil que va en contra del juramento hipocrático, ¿ok? Fíjense, una sola carta al editor, publicada el 10 de enero de 1980 en el New England Journal of Medicine, describió, ¿ok? En una carta, las cartas al editor no son estudios, y Purdue Pharma decía que ellos tenían un estudio en el New England Journal of Medicine que afirmaba que encontró que los tipos específicos de narcóticos que ellos utilizaban, los opiáceos, no eran adictivos en la mayoría de los pacientes, ¿ok? Que el 80%, que más del 80% de los pacientes no les generaba problemas de adicción. En la mayoría de los pacientes que no tenían problemas previos de adicción, ¿ok? Y la carta no se suponía que fuera una carta blanca para usar opioides, ¿ok? Ni siquiera fue un estudio real. Las cartas al editor son cartas que los médicos les mandan a los editores del New England Journal of Medicine compartiendo sus opiniones. Es como compartir una anécdota con algún colega, ¿ok? Es compartir una anécdota de una serie de casos, de algo que te pasó. No tenía valor científico ni rigor científico, pero Purdue se aprovechó de esto, ¿ok? Para decirle a los médicos que su producto era inofensivo, ignorando los ecos de la historia, ¿no? Y eso dio pie a algo totalmente evitable. La crisis de los opiáceos empezó en los Montes Apalaches, una cordillera gigantesca en el el noreste de Norteamérica, ¿okay? Específicamente en Virginia, en el estado de Virginia Occidental, ¿okay? En zonas del cinturón industrial del este de los Estados Unidos, donde el trabajo manual es muy demandado. Allí comenzó el mercadeo agresivo de Purdue Pharma con el Oxycontin a médicos de zonas rurales que eran visitados por representantes de ventas de Purdue Pharma, unos representantes de ventas que recibieron uno de los entrenamientos, uno de los coaching de ventas más agresivos jamás ideados en la historia del marketing farmacéutico para su época. ¿Okay? Capaces de poder abrirse paso de la sala de espera al consultorio, de allí al médico y del médico al paciente, ¿okay? Y el paciente tenía una lesión o un dolor que no meritaba opiáceos, pero se los recetaron, porque los médicos se creyeron el cuento de los representantes de ventas, se creyeron que los medicamentos eran seguros y los pacientes también creyeron que el medicamento era seguro y comienza a despertar un monstruo, ¿okay? Quizás el mayor problema con los opioides son los costos de oportunidad masivos, ¿okay? Es cierto que en los Apalaches, es cierto que en el Rust Belt, el cinturón de óxido, estaban en una estrechez económica terrible, en unos problemas económicos terribles, pero en el pasado muchísimos trabajadores que fueron despedidos o subempleados se han realizado a sí mismos en nuevas industrias, en nuevas instituciones. Sin embargo, los adictos no pueden hacer eso, ¿okay? Otro problema es la inestabilidad de las familias que surge del consumo de drogas. El divorcio, el abuso, la adicción se transmiten a la próxima generación o los niños no nacen en absoluto, ¿okay? Resulta que la raison d'être, la razón de ser de la cápsula entérica era evitar que todo esto hubiese ocurrido, ¿ok? Y eso era lo que Purdue decía. Nosotros creemos que se evita esto, ¿ok? Era evitar que todo el medicamento sea absorbido de un solo golpe para que el paciente que recibe el opiáceo pueda tener una vida normal con su dolor o que el dolor no lo despierte mientras duerme. Y sí, el paciente se toma el Oxycontin, se acuesta a dormir sin el dolor, pero al despertarse le duele y le duele más. Y le duele más porque la oxicodona es más potente que la morfina y la heroína y por lo que bioquímicamente, en términos sencillos, los receptores se alborotan, la demanda, la necesidad para satisfacer el dolor está alborotada, así que el paciente se toma otra pastilla. Y lo que era para el dolor en la noche ahora es 2 veces al día. Y lo que eran 2 veces al día
ya no son suficientes. Entonces va donde el médico y le suben la dosis, porque de nuevo, Purdue y sus representantes y sus médicos tarifados le decían a la comunidad médica, dales más porque con la cápsula entérica no se vuelven adictos, ¿ok? ¿Y qué pasa? El ente regulador, la Food and Drug Administration, la FDA, aceptó esa mentira, ¿ok? De que Purdue creía que esa cubierta entérica era la panacea. Y así se lo vendieron a la gente, ¿ok? La gente se creyó ese cuento. Todos, médicos, pacientes. Y mientras tanto, Purdue cobra y cobra y cobra bien, ¿ok? Los Sacklers ya eran millonarios, ¿ok? Y los médicos también se hicieron millonarios, se metieron mucha plata, les pagaban por píldora recetada, ¿ok? Los representantes de ventas, los visitadores médicos de Purdue Pharma también se forraron, pasaron de promocionar un Oxycontin en un Miata o en un Ford para manejar un Mercedes o un BMW por las zonas pobres de los Montes Apalaches vendiendo y promocionando su Oxycontin. El Oxycontin fue aprobado para su uso en el año 1996, poco después de que se ratificó el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA. ¿Okay? El Oxycontin es el producto de Purdue Pharma. ¿Okay? De nuevo, los dueños de Purdue Pharma fueron la familia judía Sackler. ¿Okay? Ellos comercializaron Oxycontin directamente a los pacientes, le pagaron a intermediarios para los que regulan a los reguladores y luego, supuestamente, sobornaron a los médicos para recetar opioides. ¿Okay? Muy pocos después, los estadounidenses empezaron a engancharse con el Oxycontin. La naturaleza insidiosa de esta epidemia se debe al hecho de que muchos que toman el Oxycontin se vuelven adictos después de que un médico le recetó Oxycontin para una dolencia legítima. ¿Okay? Y esto es lo que en psicología se llama un mecanismo de desapego. Uno va al médico, tú acudes a mi oficina, yo soy médico, tú acudes a mi oficina como médico para sentirte mejor. Se supone que las sociedades depositan su confianza en nosotros para que se les resuelva un problema, no para crearles otro. Entonces, un paciente que toma 6 píldoras de Oxycontin corre el riesgo de convertirse en un adicto. Y aún así las va a tomar un año después de que el dolor pasó, porque pasó el dolor, quedó la adicción. Los pacientes primero reciben opiáceos por el dolor y luego reciben opiáceos por el síndrome de abstinencia, por los síntomas del retiro, mientras que Purdue Pharma y otras farmacéuticas recaudan el dinero. El paciente así se convierte en un adicto y eso es una ruina personal y es una ruina profesional. ¿Okay? Estados Unidos es un país que lleva muy bien las estadísticas de los medicamentos distribuidos en su territorio. ¿Okay? Entre 2007 y 2012, los distribuidores farmacéuticos, las droguerías, enviaron a farmacias que trabajan en Detal más de 780 millones de pastillas de Oxycontin a Virginia Occidental. Si tú divides eso entre la población de Virginia Occidental, esos son 433 pastillas de Oxycontin para cada hombre, para cada mujer y para cada niño en ese estado. ¿Okay? Un pueblito de 400 habitantes tenía 2 farmacias y esas 2 farmacias recibieron 9 millones de pastillas de Oxycontin en 2 años. Otro pueblito de Virginia Occidental de 2.900 habitantes con 2 farmacias pequeñitas recibió 21 millones de pastillas de Oxycontin en ese periodo. Purdue descubrió que vender Oxy en los Montes Apalaches, donde la relación costo-oportunidad era demasiado beneficiosa, era ideal para su negocio. ¿Okay? Eran zonas repletas de gente blanca de clase obrera baja con un enorme potencial de gasto por subsidios estatales que se desempeñan en trabajos de labor manual intensa, proclives a lesionarse, demográficos con familias inestables, con antecedentes de alcoholismo y de abuso de sustancias. Y esa data la obtuvo Purdue al comprar de forma ilegal a una empresa que correlacionaba la venta de medicamentos por parte de las farmacias con la incidencia de las enfermedades de este tipo en una estrategia que ante los jueces y ante el sistema judicial de Estados Unidos probó ser antiética, ilegal, injusta e inmoral, ya que violaba el secreto médico. ¿Okay? Esos números, esa venta por millones de
de pastillas de OxyContin a los pueblos de la Virginia Occidental rural, como en el condado de Lee, debieron haber llamado la atención de todos los reguladores a la unidad de desvíos de medicamentos del DEA, que es la oficina encargada de monitorear y de regular la cadena de distribución de los medicamentos de venta controlada con potencial de abuso como el OxyContin. Pero no, la distribución siguió y a las pandillas que se formaban a raíz de la venta en el mercado negro del OxyContin se les permitió operar libremente. ¿Okay? Las droguerías mayoristas se aliaron con médicos corruptos a lo largo y ancho de los Apalaches: Virginia, Kentucky, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, hasta Florida, en donde las famosas clínicas del dolor, los llamados pill mills, los molinos de píldoras, actuaban como distribuidoras de opiáceos y florecieron como florecen las amapolas en los campos. ¿Okay? Cuando los reportes de los atracos a las farmacias, los arrestos por las cantidades absurdas de pastillas a traficantes que arrestaban con bolsas gigantescas con miles de pastillas, los muertos, las llamadas a los familiares a los servicios de emergencia para que saquen de una sobredosis a algún familiar, los pocos médicos que tuvieron el coraje de hacer una alerta sobre el abuso del OxyContin y el aumento en la demanda de los servicios costosos de rehabilitación empezaron a surgir. La estrategia de Purdue Pharma no fue reconocer que estaban haciendo y desarrollando un esquema de ventas inmoral, fraudulento e ilegal. No, en lugar de ello diseñaron una innovadora estrategia apoyada por los políticos en las asambleas legislativas estatales de los estados más afectados, así como los legisladores de las ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos, de invertir la carga de la culpa. ¿Okay? No es Purdue Pharma el que estaba haciendo algo malo, son los adictos irresponsables que con su enfermedad le quitaban la oportunidad a los que necesitaban el OxyContin de forma legítima. Culpar a los adictos por la ola de crimen sirvió. ¿Okay? La DEA se conformó con eso. La DEA hizo que Purdue Pharma hiciera unos compromisos chimbos, ¿okay? Para intentarle poner coto a las cuestiones del abuso. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Purdue Pharma no lo hizo cambiando su estrategia de ventas. ¿Okay? Purdue Pharma se comprometió a darle a los médicos que recetaban por los miles y los millones de dólares una serie de libretas de recetarios a pruebas de falsificación con el logo estampado de Purdue, de hacer un frasco que se abriera más difícilmente para que los niños no se tomaran las pastillas y decir que ellos no son los responsables y hacerse eco de ello con los políticos. Pero ahí no termina el asunto, ¿no? Ojalá terminara el asunto. Porque de esta tragedia surgen varios productos culturales que vale la pena comentarles en este podcast, ¿ok? Yo quiero empezar con los libros, ¿ok? Los libros siempre nos cuentan mucho más que cualquier serie, que cualquier documental, ¿ok? Yo les mencioné inicialmente el libro Empire of Pain, Imperio del Dolor, de Patrick Radden Keefe, ¿ok? Este libro nos cuenta una sórdida semblanza de la familia Sackler, ¿ok? Nos lleva desde la Europa del Este y la China hasta Madison Avenue, Connecticut y los Montes Apalaches, en donde los hermanos Sackler, Raymond, Arthur y Mortimer y su descendencia hacen su vida y hacen sus pinitos montando Purdue Pharma. Crean la industria del mercadeo farmacéutico tal y como lo conocemos hoy, amasan, acumulan, se forran de plata con una fortuna apoyada sobre el dolor ajeno. Un verdadero imperio del dolor. Es una semblanza de una familia judía que no tuvo escrúpulos en ganarse a realazos con sobornos que son hechos de apariencia legal a los reguladores como Curtis Wright, que trabajando en la FDA, Purdue les pide que les haga un coaching, una serie de instrucciones de cómo llenar el papeleo para que les puedan aprobar el OxyContin. Curtis Wright, después de que la FDA aprueba el OxyContin, sale de la FDA y se fue a trabajar para Purdue Pharma. ¿Okay? Nos cuenta Patrick Radden Keefe cómo los Sackler se metieron en el bolsillo del primer fiscal que se atrevió a investigarlos. ¿Okay? De cómo los Sackler se compraron al ex alcalde de Nueva York y al ex fiscal general de Nueva York que metió preso a la mafia. ¿Okay? Rudy Giuliani, el abogado de Trump, el abogado de Alejandro Betancourt, un empleado del FSB ruso actualmente, ¿okay? De cómo lograron los Sackler poner su nombre en museos, hospitales, vitrales de sinagogas e iglesias y en las mismas guías médicas, ¿okay? Es una semblanza de unos hombres repletos de codicia, que te da una visión íntima de lo que es capaz el ser humano cuando no le importa en absoluto
las consecuencias de sus acciones y se busca a la gente correcta en el momento correcto para que los defiendan. ¿Okay? Es de los mejores libros sobre los Sackler jamás escritos, la verdad, porque los pone al desnudo. ¿Okay? Pasando de quienes fabricaron el OxyContin, ¿okay? Tenemos que hablar a los que de otro libro, un libro escrito por Beth Macy que se llama Dopesick, ¿okay? Y nos habla de el otro lado de la tragedia, ¿no? Los que sufrieron por los efectos del OxyContin. Dopesick de Beth Macy es un libro que yo leyéndolo más de una vez lo tuve que poner a un lado porque me hacía llorar. ¿Okay? Pues son relatos de gente que sobrevivió a la plaga, ¿okay? O que tuvo familia que murió gracias a esa plaga, a esa tragedia, ¿no? Son las historias de los familiares, son las historias de las víctimas de un problema de salud pública que era totalmente evitable. ¿Okay? Es un libro profundamente escrito con sentimiento, con dolor. Tú puedes sentir el dolor y el luto en las páginas de ese libro. ¿Okay? Son cuentos terribles. Es el cuento de una madre que terminó siendo activista que protestaba en contra de Purdue Pharma y contra las clínicas que vendían indiscriminadamente el OxyContin porque su hijo se murió tras batallar con la adicción. Es una madre que guarda un dije con las cenizas de su hijo que le costó tanto concebir, ¿okay? Y es una madre que perdió a su hijo de la peor forma por una sobredosis luego de batallar con la adicción, ¿okay? Son historias como la de un trabajador abnegado que logra con el fruto de su esfuerzo conseguir una póliza de seguros distinta a la gubernamental a su mamá. La lleva al odontólogo porque la póliza tiene cobertura dental y le sacan una muela, le recetan OxyContin, él se lo compra en la farmacia, se lo deja en la casa y la madre se lo toma para el dolor del postoperatorio de la extracción del diente y el hombre regresa a su casa del trabajo y ve a su madre muerta tendida en la cama luego de solo tomarse un solo OxyContin. ¿Okay? Es la historia de un joven en un bachillerato que era una joven promesa del fútbol americano, ¿okay? Que tenía todo el potencial de poder ser reclutado y eventualmente ser una estrella de la NFL procedente de un condado rural en Virginia Occidental que tras un accidente en una autopista sufre una serie de fracturas y requiere una cirugía en la espina dorsal, le prescriben el OxyContin y cae en una espiral de adicciones y recaídas que eventualmente le acaban la vida, ¿no? Es el cuento de los centenares de miles de adictos que manejaban 3 horas desde las Carolinas hasta los pill mills, los molinos de píldoras de los que les hablé, que se dedicaban a vender el OxyContin. ¿Okay? Es la historia de los traficantes que compraron autobuses para llenarlos de adictos y llevarlos en ese viaje, ¿okay? A las clínicas regentadas por médicos corruptos y farmacéuticos desalmados que les vendían la prescripción. ¿Okay? $1 por miligramo de una receta que iba entre los 4 y los $400 por una botella de 100 pastillas. Un margen de ganancia gigantesco para todos, para los traficantes, para las farmacias, para las farmacéuticas y para los médicos corruptos. Y un margen de pérdida gigantesco para las vidas humanas que murieron a raíz de esto, ¿no? Son cuentos, ¿okay? De los médicos arrestados por volverse traficantes, a quienes Beth Macy entrevista en la cárcel. Son historias humanas que hacen que se te erice la piel de solo pensarlo, ¿okay? Es el policía que persigue a los traficantes, ¿okay? De OxyContin y encuentra a su hija muerta en el estacionamiento de un McDonald's con sus 2 amigas a causa del OxyContin, ¿no? No es de película, hacen películas con eso, ¿okay? Ya que estamos hablando de libros, tengo que hablarles de Painkiller, que es un libro de Barry Meyer, ¿okay? Que nos narra cómo surge la crisis. Nos habla de los primeros médicos en los Montes Apalaches que notaron la terrible tendencia al ver la estadística, que le escribieron a las escuelas de medicina, a los entes reguladores, a las asociaciones médicas y que fueron ignorados e incluso intimidados por la fuerza de representantes legales y de venta de Purdue Pharma. Es un libro que te habla con detalle qué intentaron hacer los involucrados contra la amenaza y la poca respuesta institucional que hubo, de cómo los policías de los condados de los Montes Apalaches se topan con una inusitada ola de violencia, de atracos en farmacias, de salas de emergencia atiborradas constantemente de adictos en sobredosis, ¿okay? De servicios de ambulancia que no se daban abasto para atender sobredosis, de morgues de condados rurales que tuvieron que rentar las cavas de restaurantes de comida rápida para apilar los cadáveres.
porque no podían darse abasto haciendo las autopsias, ¿ok? Es la vida de hombres nobles como el médico rural Art Van Zee, uno de los primeros médicos en el condado Lee de la Virginia Occidental, que nota con preocupación cómo el Oxycontin tomó como un tsunami su localidad, con estadísticas terribles, como que el 10% de los estudiantes del sexto grado de la educación básica en las escuelas habían tomado Oxycontin, o que uno de cada 4 adolescentes en los bachilleratos estaban abusando de la droga, ¿no? También, ¿ok? Ante este fenómeno social hay adaptaciones a la pantalla chica, ¿ok? Yo recuerdo que yo hice un podcast con Vince de qué más. Vince, si me estás oyendo, te mando a ti saludos, a ti y a tus panas, ¿ok? Sobre el Oxycontin Express, un documental de Mariana Van Zeller en la que ella se mete en los callejones y ella hace la ruta del adicto en la autopista interestatal 75 desde las Carolinas y Virginia Occidental hasta Florida. Ese viaje de cómo esos adictos consiguen las dosis de Oxycontin, ¿ok? Eh, Está el documental The Crime of the Century de Alex Gibney para HBO, que es un documental en 2 episodios de 2 horas cada uno. Es largo, ¿ok? Pero nos habla del auge, fama y fracaso de los opiáceos desde múltiples puntos de vista, desde los representantes de ventas, los autores de los libros de los que les hablé, ¿ok? Barry Mayer, Beth Macy, ¿ok? Cubre brevemente la historia de los Sackler. Gibney es un documentarista sumamente talentoso. Hizo documentales como Enron, The Smartest Guy is in the Room. Hizo un documental sobre Elizabeth Holmes y Theranos muy bueno. Ha hecho trabajos sobre la guerra de Afganistán que valen la pena verlos. Y esto está en HBO Max, ¿no? En esta obra también, en este documental también Gibney entrevista a Patrick Radden Keefe, ¿no? Otra serie muy buena, ¿ok? Se llama Dopesick. Es una miniserie de Hulu con Michael Keaton y Rosario Dawson que se llevó unos premios o unas nominaciones en los Golden Globes, ¿no? Nos habla en múltiples ángulos de este tipo de cosas que les he ido hablando. La actuación de de Michael Keaton como un médico que se vuelve adicto a una medicina a la que inicialmente le causaba mucho escepticismo por la forma en la que se vendía. El arrepentimiento de un representante de ventas que ve como el producto que promueve causa dolor y estragos en las comunidades que visita, mientras desde Purdue le buscan callar la boca con dinero, y de cómo su pareja, que es otra representante de ventas con un sentido laxo de la moral, le dice que no se preocupe, ¿no? Aquí también vale la pena destacar la actuación de Rosario Dawson como un agente de la DEA que hace todo lo que puede para vincular a Purdue Pharma legalmente con sus prácticas de mercadeo y buscar crear un caso, ¿no? Es una excelente serie de dramática que te hace llorar, ¿no? Vemos como unos abogados de una fiscalía diminuta y chiquitita en Virginia con un cortísimo presupuesto inician contra una farmacéutica que tenía todos los millones del mundo y mucho más presupuestos que ellos por consecuencia, y cómo los ahoga con sus abogados por medio de mociones, por medio de diferimientos y eventuales artimañas legales que no lograron mucho, ¿ok? Esos abogados y esos fiscales en Virginia, en cuestiones de ponerle coto a cómo Purdue vendía sus medicamentos y la crisis sanitaria que crearon a raíz de ello, ¿no? Por último, está la más reciente, ¿no? Que es Painkiller de Netflix, con Taylor Kitsch, Matthew Broderick y Wes Duchovny, ¿no? En roles estelares que nos cuentan la historia de cómo Purdue logra aprobar la medicina y el caos que se genera. El personaje de Wes Duchovny que es una chica que estudia en la universidad y deja la carrera para trabajar en Purdue y hacerse acaudalada mientras ve el caos. El de Taylor Kitsch, que es un exitoso dueño de un taller de reparaciones que pierde todo ante la adicción tras una lesión de espalda y ser recetado el Oxycontin, ¿no? Una de las cosas que vale la pena de Painkiller en Netflix es que cada episodio comienza con la advertencia por parte de uno de los familiares de sí, uno de los familiares que perdieron algún ser querido, a una hija, un esposo, un hermano, a cuenta de esto, ¿no? Y eso le da un tono incluso mucho más humano que a las otras producciones que he visto, ¿no? La serie se parece un poco a Dopesick de Hulu en el concepto, pero con la producción ejecutiva del mismo Alex Gibney que hizo The Crime of the Century y la asesoría de Patrick Radden Keefe que escribió el libro de los Sackler, le da un valor agregado de detalle muy especial, y la actuación de Matthew Broderick aquí vale mucho la pena, ¿no? Yo quiero que entiendan algo, ¿no?
El uso legítimo de los opiáceos en el tratamiento para el dolor no es el problema. El problema surge con la estrategia de ventas de Purdue Pharma, que fomentó entre las instituciones reguladoras y las académicas una creencia de que el dolor era un signo vital y que eso permitió que el Oxycontin inundara el mercado. Como especialista en gerencia de negocios farmacéuticos egresados de la Facultad de Farmacia de la UCB, yo escribí en mi posgrado varios trabajos sobre este tema porque me apasionan, porque muestra el lado oscuro de la medicina y la farmacéutica, muestra lo que no se debe hacer. Es mi opinión profesional que las farmacéuticas deben ajustarse a las regulaciones, no redactar ni recomendar a los entes reguladores cuáles deben ser las reglas del juego. Debería haber algún tipo de normativa en Estados Unidos que prohíba el fenómeno de la puerta giratoria, esa en la que los funcionarios empiezan trabajando en una oficina gubernamental especializada para luego terminar en algún consejo de administración, como pasó con la fiscal general Mary Jo White, como pasó con Rudolph Giuliani, como pasó con Curtis Wright, del cual ya les hablé, o sea, gente que estaba al principio a un lado de la justicia y después vieron el dinero y se fueron para allá. ¿Okay? Hay muchos ejemplos. El caso de la crisis de los opiáceos es uno que nos alecciona porque es algo que vale la pena estudiar. Es una crisis sanitaria que es manejada por los gobernantes como un problema de seguridad. Y al manejar tú un problema sanitario como un problema de seguridad, inflas de forma indiscriminada los presupuestos de la policía, inflas de forma indiscriminada el presupuesto de la DEA, pero poco haces para tratar a los adictos, poco haces para tratar a las familias, poco se hace para reparar a las víctimas de la violencia, nada hace para poner tras las rejas a una familia que no hizo mucho al respecto y creó la crisis, ¿ok? Nada se hizo o nada han hecho para poner tras las rejas a los Sacklers y a su descendencia, que se escudaron con abogados expertos, pagaron una multa millonaria, terminaron vendiendo Purdue Pharma se termina declarando en bancarrota y se desvincularon del asunto, ¿ok? Las protestas, el desagravio, la organización comunitaria eventualmente hizo que los museos, las escuelas de medicina y las demás instituciones removieran el nombre de los Sackler de sus fachadas, ¿okay? Se desvincularon de ese dinero filantrópico que los Sackler usaron para de alguna manera limpiar su reputación, ¿no? Ahora esa gente, los Sackler, viven sin ningún tipo de repercusión por sus acciones, más allá de la condena moral, ¿no? El dinero que los Sackler tuvieron que pagar tiene que ser destinado a compensar a las víctimas, a pagar el tratamiento de la adicción, de tratamientos como la buprenorfina, la metadona y la suboxona. Pero ninguna cantidad de dinero le devuelve la vida a los muertos. Ninguna cantidad de dinero sirve para consolar a las familias que perdieron a sus cónyuges, a sus padres, a sus hijos, a sus seres queridos por el uso de una pastilla que se promocionó como segura. La ironía del tratamiento con medicinas como la buprenorfina, la suboxona y la metadona es que su uso, aunque efectivo en el tratamiento de las recaídas y de evitar el síndrome de abstinencia, resulta tanto o más costoso que el hábito que lleva a los adictos a recibir la metadona y la suboxona o la buprenorfina en un primer lugar. No es cubierta estos tratamientos por la mayoría de las pólizas de seguros y las farmacéuticas que manufacturan estas medicinas se forran en plata vendiendo la cura. Y a raíz de la crisis del Oxycontin, en 2013 vino el fentanilo. Y ese es el problema de hoy en día. ¿Okay? Tanto el tráfico de fentanilo legal, de la misma forma que del Oxycontin, como grupos criminales inescrupulosos que lo fabrican en China. O sea, todo eso está vinculado. Entra por la misma vía que entra a la frontera de Estados Unidos el perico, el monte, la heroína y otras drogas. ¿Okay? En camiones por lotes gigantescos, no en mulas, no con drones chiquititos, okay, mandando pequeñas cantidades. Entra por camiones, por barco, bajo la vista de agentes aduaneros corruptos, bajo la vista complaciente de una DEA que siempre quiere más dinero para encarcelar a los adictos, para encarcelar a minorías en un sistema industrial de prisiones que lo que hace es crecer. Es un sistema compuesto por departamentos de policía que amparados por políticos que reciben dinero de sus campañas por parte de las farmacéuticas, siempre piden más presupuesto. Pero un presupuesto que no va para atender a los adictos,
no para reparar a las familias que sobreviven de la violencia, ¿ok? De una violencia que no viene de unos supuestos carteles. Pues si has escuchado mis podcasts, entenderás por qué digo que los carteles no existen. Si no, escúchalo, ¿ok? Eh, viene, la violencia viene de un Estado que persigue, de un Estado que promueve el uso de las drogas, un Estado que castiga y mata impunemente en componente con empresas corruptas, con traficantes, y en un Estado que bajo ningún concepto se dedica a tratar la crisis del problema, ¿ok? Todo ese dinero no es para pelear una guerra contra las drogas, sino por ellas, ¿ok? Por su tráfico, por su dinámica. No se lo quiero dejar hasta aquí, ¿no? Si tienen la oportunidad de ver Dopesick, de ver los documentales, de ver eso, véanlos, les va a permitir. Si tienen la oportunidad de leerse los libros, véanlos porque les va a servir. A mis suscriptores en el Patreon, yo les hago llegar el libro si me lo piden, ¿ok? Los libros si me los piden porque los tengo y porque eso es uno de los beneficios de estar suscrito a mi Patreon. Suscribirte a mi canal y a mis cuentas en redes sociales es totalmente gratis. Soy Alberto Zambrano, este es mi podcast. Gracias por haberme escuchado, gracias por haber compartido conmigo este rato y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.